Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por su palabra. Su palabra es poderoso. Su palabra habla en nuestras vidas hoy y todos los días. Porque su palabra vive. Es una bendición cada vez que tenemos la oportunidad para estudiar su palabra. Bendice este tiempo. Abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando en 1 de Corintios capítulo 1. Todavía. Hemos terminado la introducción de esta carta donde Pablo elogia a los corintios por sus dones. Más adelante veremos que él corrige el abuso de los dones, pero en la introducción él da gracias a Dios por el hecho que ellos tienen y conocen sus dones espirituales. Es increíble la cantidad de gente que no saben qué es mi don, pero ellos saben. Además, está agradecido por el testimonio de Cristo que ellos son en esta ciudad. Para mí es increíble porque esa iglesia está en problemas. Pero Pablo está agradecido por su testimonio. También porque ellos viven en anticipación de la venida de Cristo para su iglesia. Ahora en versículo 10 vemos un cambio. Vemos que comienza el curso de corrección de la iglesia. Esta corrección continúa por casi el resto de esta carta. Primero, vamos a formar un contorno básico de los primeros 4 capítulos. Es algo muy básico, pero ayuda. Estos capítulos confrontan el problema de división en la iglesia. Capítulos 1 y 2 expone la fuente de divisiones. Capítulos 1 y 2, la fuente de las divisiones. En capítulos 3 y 4 expone el espíritu detrás de sus divisiones. Esta mañana veremos en versículos 10 al 17, veremos que revela y repudia las divisiones en la iglesia. Las divisiones siempre han sido un problema con el pueblo de Dios. Siempre. Y casi todas las epístolas confrontan el asunto en alguna manera. Casi todos. Incluso dentro de los discípulos hubieron divisiones, ¿verdad? Solamente 12 personas y ellos casi siempre están peleando. Entonces, no es difícil a imaginar, es difícil en la iglesia cuando tenemos más que 12 personas. Y estos son los discípulos de Cristo. Aquí en Corinto veremos que las divisiones giran alrededor de las personas con quienes ellos se identificaban. Como Pablo, Apolo, Cifas. Cifas es quien Pedro
Hoy tenemos ¿qué? Denominaciones como bautistas, asambleas de Dios, los metodistas, Capilla de Calvario, cualquiera. Hay un montón. Los nombres han cambiado, ¿verdad? No tenemos el primer iglesia de Pablo o Pablo Cifas. Los nombres cambiaron, pero los resultados son los mismos. División. Cuando Cristo venga, ya no habrán más divisiones. Pero tristemente, hasta ese día tendremos divisiones y debemos saber cómo debemos manejarlas. Empecemos con nuestro texto. Leamos versículos 10 al 12 primero. Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contenidas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, otro de Pedro, y otro, yo de Cristo. Empiezo, os ruego, pues, hermanos, Pablo fue un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él tenía autoridad en la iglesia y definitivamente en esta iglesia local en Corinto. ¿Por qué, Jaime? Porque él la había fundado. Él tenía la autoridad que Dios le había dado para demandar que ellos hicieran lo correcto, ¿verdad? Pero aquí vemos que Él les está rogando. Él podía demandar, pero Él está rogando. Vemos un corazón amoroso hacia ellos. Un corazón que quiere ver lo mejor para ellos. Él no está gritando. Él no está usando palabras feas. Pablo va a corregir los problemas que necesitan ser corregidos en esta iglesia en una manera apasionada. Pero Él los ama y es algo muy fácil de ver. Si nos amamos de esta manera, cuando necesitamos corregir algo, lo haremos en amor. Lo haremos rogando como Pablo, no demandando. Usted necesita hacer esto ahora. Qué feo. Pero cuando hablamos en amor, compasión, porque queremos lo mejor para la otra persona, podemos ver una cambia. Pero si alguien está gritando en mi cara, yo no estoy cambiando nada. Es muy probable estoy enojado. Pero eso nunca es el propósito, una pelea. El propósito es
ver una cambio en la vida de su hermano y hermana. Y nada más. Siempre debemos la verdad en amor. Eso es que dice la palabra de Dios. Siempre hablamos la verdad en amor. También vemos que Pablo siempre los exhortó a vivir en unidad. Dice, hermanos, eso es importante. Él usa la palabra hermanos. No dice todos que están visitando la iglesia en Corinto, amigos. Él específicamente usa la palabra hermanos. ¿Por qué? Porque cualquier diferencia que pueden tener, somos miembros de la misma familia. Entonces cambia todo. También dijo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra clave siendo nuestro. Algo que todos los cristianos tenemos en común es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Pablo está haciendo. Pablo, en una frase, está uniendo todos como hermanos con nuestro Señor. No importa si es Pablo o Apolo, Pedro, Juan, Jaime, Paula, Franklin, cualquier persona, creyentes de hoy en día o creyentes del pasado, ricos, pobres, todos tienen una cosa en común y es nuestra conexión con nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo mismo por casi 2000 años. Ellos podían ver claramente la necesidad de tener unidad. Y ahora les va a pedir que hagan 3 cosas aquí en versículo 10. Primero, dice que habléis todos una misma cosa. Eso es primero. La gente en la iglesia estaban discutiendo acerca de todo y contradiciéndose unos a otros. ¿Es un problema? Obviamente. Y por eso no había paz en la iglesia. Es imposible. Aquí no está pidiendo la uniformidad, es decir, que todos hablaran exactamente igual. No está hablando acerca de esto. Todos tenemos nuestras propias personalidades, ¿verdad? Y esto está bien. No queremos escuchar 100 personas predicando exactamente igual. Imagínense. Otra persona. No quiero. Yo no quiero escuchar 100 de yo predicando exactamente como yo. Hay muchos mejores. Pero lo que sí está diciendo, que el contenido del mensaje debe ser el mismo. Eso. Lo importante no es el estilo del mensaje, pero lo que importa es el contenido. Y este debe ser el mismo, siempre. Porque el contenido es el evangelio, que es solo
uno. Es muy importante en la iglesia. Imagínense una iglesia donde el pastor está predicando acerca de algo y los pastores de los jóvenes están predicando algo opuesto porque creen algo diferente. ¿Qué pasa en la iglesia? Cuando llegan a la casa y los chicos están hablando con sus padres acerca de dos diferentes cosas. La unidad es algo muy importante. El contienda es algo importante que entendemos. Segundo, dice que no hay entre vosotros divisiones. Número 2. La palabra griega aquí para divisiones es schismata. De donde obtenemos nuestra palabra cisma. Aquí no significa grupo o facción, pero significa literalmente rasgar. Entonces, Pablo, por medio del Espíritu Santo, les ruega que dejen de rasgarse unos a otros porque están desgarrando el cuerpo de Cristo. Y finalmente, número 3, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La frase perfectamente unidos es la palabra en griego, es solo una palabra, catartizo. Y la idea o imagen es de una red que nos mantiene juntos. La idea o imagen es de una red que nos mantiene juntos. La iglesia debería ser una red para pescar hombres. Pero es casi imposible pescar hombres con una red rasgada. ¿Sí o no? Sí. Imagínense, estamos en la playa con una red y es rasgada. Vamos a pescar. ¿Qué está pensando? Jaime está loco. Él no puede hacer nada con eso. Pero, cuando está juntos, cada parte, ¿cómo funciona? Excelente. Eso es la iglesia. Él está diciendo, necesitamos estar perfectamente unidos o vamos a perder gente. Muchos de nosotros conocemos a alguien que no quiere ir a la iglesia por su mala reputación o porque han sido dañados por la iglesia. ¿Sí? Todos están sentados y dicen, ajá. Necesitamos amar el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque Él murió para ella. Yo recuerdo 2 o 3 veces, yo estaba hablando con diferentes personas que trabajan en otra organización, cristianos, y cuando yo hablé con ellos, ellos odian la idea de la iglesia. ¿Cómo es posible
Porque todo usted está hablando es que estamos aquí para ayudar a la iglesia, pero a mí no me gusta la iglesia. ¿Cómo funciona? Cristo murió por la iglesia, no su organización. Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es por nuestro amor. Leamos de nuevo versículo 11. Porque se ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas, perdón. No puedo esperar conocer a Cloé y a la gente de su casa. Yo. Cuando yo llego al cielo, me voy para hablar con ella. Yo tengo mucho respeto para ella y a la gente en su casa. Ellos fueron valientes y completamente entregados a Cristo y a la sanidad de la iglesia en Corinto. No trataron de esconder los problemas en la iglesia. Muchas veces, ¿esto qué pasó? Un problema, no hablamos acerca de esto. Ellos no. La realidad es que ellos estaban cargados con los problemas en la iglesia. La hermana Cloé fue muy valiente. Probablemente ella le dijo a Pablo, si quiere, pone mi nombre en la carta, está bien conmigo. Porque estoy hablando la verdad acerca de lo que está sucediendo en la iglesia. Eso es diferente, porque muchas veces alguien quiere decir algo, pero no dice mi nombre. ¿Por qué? Si es la verdad, ¿por qué no puedo usar su nombre? Pero algo es diferente cuando dice, ¿sí? Si quiere, usa mi nombre. Porque que yo estoy diciendo es la verdad. Por eso, me encanta ella. Ella es muy valiente. Ella no mintió. Ella y los de su casa estaban muy preocupados por lo que sucedía en la iglesia. Necesitamos más gente como ellos, que están preocupados con las cosas que están pasando en la iglesia. Ella acudió a Pablo por la autoridad que tenía para corregir estos asuntos. Y es muy probable que algunas personas en la iglesia se enojaron cuando escucharon que Cloé y algunos amigos iban a hablar con Pablo. ¿Verdad? Es normal. Pero no importa para ella. Ponga mi nombre. Está bien. Pero en parte por su amor por la iglesia y su valentía de hablar la verdad en amor, es que tenemos esta carta en la iglesia a través de generaciones. Necesita leer y estudiar. Es por ella. Entonces, gracias. Versículo 12. Vemos en estos versículos los 4 facciones de la iglesia en Corinto. Unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas o Pedro, y los últimos eran de Cristo.
Dice aquí en versículo 12, cada uno de vosotros dice. No significa que cada persona estaba involucrada en este problema, pero significa que la mayoría estaba involucrada. Algunos seguían a Pablo. Él había fundado la iglesia. Entonces muchos se identificaban con él. Es normal. También él tenía mucho conocimiento. Si estudie la vida de Pablo, él fue súper inteligente. Él estudió abajo Gamaliel, lo mejor profe de judaísmo. Era muy inteligente y muchos en Corinto amaban ¿qué? El intelectualismo. Entonces, ellos quieren seguir Pablo. Otros seguían a Apolos. Él fue un judío converso de Alejandría en Egipto. Fue en Alejandría que las escrituras hebreas fueron traducidas en griego. En el año 52 después de Cristo, predicó en Éfeso y dice en Hechos capítulo 18 que él habló elocuentemente. ¿Cómo? No sé, pero wow, elocuentemente. Él fue invitado a Corinto para predicar y a muchos le gustó cómo él predicó. Entonces, otro grupo. Hubieron otros de Pedro. Pedro tenía eminencia. Pedro tenía eminencia. Él fue uno de los más grandes apóstoles. Él conoció a Jesús personal e íntimamente. Él tuvo una posición alta en la iglesia en Jerusalén. Por eso este grupo lo seguía. Y finalmente, los de Cristo. Qué bueno. Bueno, espera. Realmente pertenecemos a Cristo. Entonces suena bien que se llamaran de Cristo, ¿verdad? Pero el problema era que este grupo se trataba de elevarse encima del resto de los hermanos. Ellos se jactaban de lo que hacían y no hacían. Estaban llenos de legalismo. Entonces suena bien, pero no es bien. Tenemos que entender que el punto de todo esto es que el apóstol Pablo no predicó a un Cristo. Apolos predicó a otro Cristo y Pedro a otro. Hay solo un Salvador y un Evangelio, nada más. El problema fue, y eso es importante, para nosotros también. El problema fue que ellos estaban enfocados en el mensajero y no en el mensaje.
Habían quitado sus ojos del Señor y los habían puesto en los siervos del Señor. Siempre esto estará un problema. Siempre más importante es el mensaje y el Señor, nada más. Debemos poner nuestros ojos en Cristo. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Leamos versículos 13 al 17. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estefanas y Estefanas. Sí. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Empieza esta parte? ¿Acaso está dividido Cristo? La palabra, la palabra dividir aquí da la idea que cada persona tiene un pedazo de Cristo. Casi como la imagen físicamente. Yo tengo mi pedazo de Cristo. Un poco feo. Pero es como esta palabra, sí. Pero él usa esta palabra porque la respuesta es fácil. ¿Verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando escuche esto, ¿un pedazo de Cristo? Absolutamente no. Entonces es fácil. No. Cuando ellos escucharon, fue una respuesta fácil. También dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué está haciendo Pablo con esa pregunta? Con esa pregunta, él los lleva de vuelta a la cruz de Cristo. Es algo más profundo aquí. No es simplemente dice, no fue Pablo en la cruz para nosotros. Pero ahora ellos están pensando en la cruz. Nadie más que Cristo y solo Cristo fue a la cruz por ellos y por nosotros. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con esta pregunta, él los lleva de vuelta a su confesión pública de Cristo cuando fueron bautizados. En aquellos días, cuando un pecador pone su fe en Cristo y era bautizado, habían consecuencias inmediatas. Muchas veces estas personas eran rechazadas por su familia y amigos. Sufrían persecución por su fe. Había un alto costo por quienes seguían a Cristo. Y ahora en Costa Rica, sí, es muy difícil poner su fe en Cristo, ¿verdad? No. Nosotros no sabemos el costo. Es algo fácil. Si usted quiere ir en el parque y leer su Biblia, ¿tiene problemas? No. ¿Enfrente de la iglesia, en el parque, leyendo? No. Para nada. Pero hay un costo para ellos, para identificar con Cristo.
Y muchas veces cuesta su vida. En Nepal conocí creyentes y pastores que cuando habían recibido a Cristo habían sido expulsados de sus pueblos para siempre. Nunca han visto su familia, amigos, su pueblo, nada. Ellos fueron en la calle con nada por Cristo. Nosotros no sabemos nada. Fue difícil para mí un día. Yo estaba sentado en Nepal en un cuarto con 20 pastores compartiendo su testimonio. Y yo estaba, no puedo entender qué pasa con ellos. Llorando, porque no cuesta nada mi salvación. Ellos no tienen nada. Pero para ellos, Cristo vale la pena. Muchos de nosotros, Cristo, sí, yo tengo mi relación con Cristo. Porque no sufre para Él. Cambia cuando sufre para Cristo. Vamos a ver si usted vale Cristo o no. Si está valiente para Cristo o no. Yo creo, es mi opinión, que este mundo necesita la persecución. Y vamos a ver quién es un creyente y no creyente. Porque eso, la persecución, revela mucho. Porque es muy fácil hablar acerca de Cristo cuando nadie quiere hacer nada a usted. Con estas preguntas, Él pone el enfoque de ellos en la cruz y en su confesión de su fe. En versículos 14 al 16, en el principio, cuando comenzó la iglesia en Corintio, Pablo hizo muy pocos de los bautismos. De acuerdo con estos versículos, él no podía recordar. Para mí es divertido porque obviamente por 3 versículos él está pensando, fue él y él y posible otros, pero yo no sé. Él simplemente está hablando, pero escribiendo. Él y ya, creo que no más. Me encanta, él está simplemente hablando. ¿Por qué? Porque Pablo es un humano, como nosotros. Él no está minimizando el bautismo. Solo pone a los corintios en la perspectiva correcta. El bautismo fue un punto de orgullo para ellos. Diciendo, yo fui bautizado por Pablo. O otros decían, pero yo fui bautizado por el elocuente Apolo. Entonces ellos están peleando. Pero para Pablo, solo un nombre asociado con el bautismo era el enfoque. Este nombre es Cristo y nada más. Y la iglesia está incluso dividida por los bautismos. En la manera que significa el bautismo. Hablamos en un momento acerca de esto. Y versículo 17, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es un versículo importante para que nosotros entendamos la parte que el bautismo tiene en nuestra salvación. Escucha eso. Este versículo 17 es muy importante que nosotros entendamos la parte que el bautismo tiene en nuestra salvación. Y esa parte es, ¿listo?
Nada. Escriba. Nada. ¿Qué, Jaime? Nada. El bautismo no es esencial para la salvación. Es simplemente una expresión externa de un cambio interno que ha sucedido en nuestro corazón. De nuevo, es simplemente una expresión externa de un cambio interno que ha sucedido en nuestro corazón. Con el bautismo, una persona se identifica públicamente con Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección. Y es un acto de obediencia a Cristo. Eso es importante. Es un acto de obediencia a Cristo porque Él estableció el bautismo, pero no como condición de salvación. Yo tengo una historia para ustedes, para entender este punto. Y es una historia real de dos pastores. Dos pastores que estaban en un avión. Uno de los pastores enseñó que un hombre no puede salvarse a menos que sea bautizado. Y hay algunos pastores que enseñan eso. Él defendió su punto de vista y el otro pastor escuchó. Cuando terminó, el otro pastor le dijo, y es brillante: supongamos que el piloto de este avión anunciará que todos deben abrocharse sus cinturones porque el avión está a punto de estrellarse. ¿Ok? ¿Qué mensaje tendrías para todas estas personas? ¿Entiende? ¿Qué mensaje tendrías para todas estas personas? Yo les diría que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. O los dirigirá a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero que no crees que no pueden ser salvos a menos que se bauticen, ¿qué le dirías a estas personas en el avión? El hombre admitió que no tenía sentido y que no podía defender su punto de vista. Necesitamos compartir con las personas el evangelio igual que Pablo lo hizo. Entonces, ¿qué parte tiene el bautismo en su salvación? Y la respuesta es nada. Pero es su acto de obediencia a Cristo. Cada cristiano debería ser bautizado por obediencia a Cristo, pero no como condición de salvación. Si el bautismo hubiera sido parte de la salvación, podemos estar seguros que Pablo hubiera bautizado a todos. ¿Verdad? ¿Verdad?
Finalmente, en versículo 17 dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El mensaje de salvación es simple, no es complicado. El mensaje de salvación es simple. Pablo dijo al guardia de prisión en Filipos que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso fue el mensaje. ¿Es simple o difícil? Creo que es simple. Un pecador solo necesita saber que es pecador y que solo por fe en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, podemos ser salvos y tener paz con Dios. Nada más. El pecador. Pero un santo, un cristiano, un creyente, necesita saber más que esto. ¿Entendía la diferencia? Un pecador necesita solamente un mensaje muy simple. Es un pecador y necesita a Cristo. Si usted es un creyente hoy, necesita saber más. Un hijo de Dios puede pasar toda la vida explorando y estudiando la palabra de Dios acerca de redención, salvación, justificación, santificación, elección, gracia, misericordia, amor, cualquier cosa en la Biblia, el resto de su vida. El pecador no necesita saber estas cosas. Es simplemente necesita saber su necesidad de un Salvador y que Dios en su misericordia y gracia ha proporcionado ese Salvador que es Cristo Jesús. Nada más. Pero, tristemente, con frecuencia los confundimos con sabiduría de palabras. Cuando compartimos el Evangelio, no es el tiempo para demostrar cuánto sabemos. ¿Entiende? ¿Sabes? Yo tengo la oportunidad de compartir con alguien y yo sé eso y eso. ¡Wow! ¿Qué pasa con la persona? A veces, en realidad, ellos salen más confundidos sin una relación con Cristo. Pablo dice aquí, dice algo simple por el pecador. Necesitamos mantener el mensaje simple porque es el único mensaje que puede salvar a la humanidad. Amén. Amén. Señor, gracias. Señor, gracias que el mensaje para la salvación es algo simple. No es algo difícil o algo con muchos pasos que necesitamos hacer. Es algo simple. Nada más. Gracias por el dulce mensaje acerca de su Hijo Jesús, que Él murió y resucitó, y Él pagó por completo el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor. Es un mensaje que cualquier cristiano puede decir.
No depende de su edad, si tiene 5 años o 50. Es un mensaje simple. Entonces, Señor, pedimos por oportunidades a compartir este mensaje con la gente a nuestro alrededor. Señor, nos da oportunidades a compartir con nuestros amigos o personas en nuestra familia acerca de su Hijo, dando a ellos la oportunidad a conocer su Hijo y entrar a esa familia. Y en el nombre de Jesús, amén.